verdaderamente estamos muy condicionados por la realidad del pecado original. Aquí no se trata de que nosotros carguemos con el pecado de Adán. No es eso. Estamos hablando de la amartía. La amartía es el término que utiliza San Pablo. San Pablo no nos explica que nosotros estemos cargando con el pecado de los primeros padres, de Adán y Eva, sino que a través de nuestros padres entra el pecado en el mundo, entra como una fuerza anterior a nosotros mismos. Nos explicará Juan Pablo II que realmente a través de Adán y Eva entra el pecado que existía antes en el mundo puramente espiritual. El pecado de los ángeles, el pecado de los ángeles rebeldes a Dios o demonios. Luego, una realidad espiritual inicialmente ajena a nuestro mundo, a través de Adán se cuela en nuestra existencia. Bueno, pues eso afecta completamente a nuestra manera de vivir. Y por eso la división y la voluntad de dominio. Hablábamos en el vídeo anterior de esa voluntad de dominio, de ese Él te dominará, que la práctica, que nuestra cotidianeidad nos muestra que se da en un sentido y en el otro. Nace de la desconfianza. Si viviésemos en la experiencia originaria de la comunión, aquella que se perdió por el pecado, no habría voluntad de dominio. Pero cuando hay desconfianza y miedo en lugar de comunión, la única solución es dominar al otro. Yo me acuerdo de la Guerra Fría, por ejemplo. Dos bloques enfrentados, considerándose enemigos el uno al otro, desconfiando el uno del otro, y eso generaba una carrera armamentística. No estoy en guerra con el otro, pero no me fío del otro. No puedo dejar que sea más fuerte que yo. Bueno, es necesario entonces, si vivimos en esa desconfianza y temor, dominar al otro. ¿Cómo domina el hombre a la mujer? Pues históricamente podríamos decir que por la fuerza bruta. El hombre, que suele tener una mayor fortaleza física, ha aplicado muchas veces esa fuerza contra la mujer, que suele tener menor fuerza física. Igual que hombres y mujeres han podido dominar por la fuerza a los niños o a los ancianos. Esto no tiene nada que ver con el sexo realmente, esto de la violencia. Pero sí es cierto que son más los hombres que pegan a mujeres que las mujeres que pegan a hombres, por decirlo de alguna forma, ¿no? Al menos históricamente ha sido así. Luego el hombre puede dominar, puede tener la tentación de dominar por la fuerza bruta. Pero eso no significa que la mujer no pueda ejercer también su voluntad de dominio, solo que de una forma más insidiosa. Recuerdo que mi tía abuela, que en paz descanse, decía: si tu mujer te pide que te tires por un tajo, pídele a Dios que sea bajo. Es decir, tu mujer te puede pedir algo que tú no quieres, pero como se empeñe, termina consiguiéndolo. Eso decía mi tía abuela. Yo no digo que esto sea una regla matemática, pero ella, que murió con más de 90 años, pues tenía bastante experiencia. Recuerdo también mi abuela. Si el hombre que se enfrenta con su mujer termina siendo un desgraciado.
Esto, esto es importante, esto es significativo. Pero ¿en qué sentido, si no es por la fuerza bruta, ejerce entonces la mujer su voluntad de dominio sobre el hombre?